¿Qué sería de la literatura fantástica moderna sin la influencia de J.R.R. Tolkien? ¿Un ejemplo demasiado antiguo? Vale, vamos con algo más actual. ¿Qué sería de los libros de terror de hoy en día si el pequeño Stephen King no hubiese leído un cómic de cuentos de la cripta? Sin importar la generación o el tipo de arte del que se trate, la respuesta sería siempre la misma. De no haber existido un genio semejante, todo habría sido muy diferente. Ahora bien, asumiendo que tenés pensado escribir una historia, mentirías si dijeras que no te inspiraste en las obras de escritores famosos para comenzar. Si en este caso respondiste sí, déjame decirte de que no hay nada de malo en ello. Desde el lugar en el que crecimos hasta los sitios que visitamos a lo largo de nuestra vida, incluso algo que vimos en la televisión o en internet, una fracción de segundo entre tus sentidos y aquello que te genera interés es lo único que se necesita para encender la chispa de la creatividad. Las palabras inspiración y escritor van de la mano y es por eso que en este video viajaremos por el mundo y exploraremos algunos de los lugares reales que sirvieron de inspiración para la creación de grandes libros. Espera, ¿y qué hay de los cómics y los mangas? Ah, no desesperarse, mi querido suscriptor o suscriptora. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? Solo tienes que apretar un simple botoncito rojo, nada complicado. Por supuesto, hablaremos de sus orígenes en próximos videos. En mi armería de guiones tengo algunas joyitas guardadas que podrían interesarte. Por el momento, asegúrate de estar cómodo donde sea que estés descansando, tener listo el almuerzo, la cena o lo que sea que hayas preparado para disfrutar este momento y comencemos de una vez con esta primera entrega de En lo alto de una colina en Transilvania, el castillo de Bran se alza imponente entre densos y humeantes bosques rodeados por montañas. Construido en el siglo XIV, esta fortaleza medieval ha sido testigo de memorables conflictos históricos que sirvieron como punto estratégico entre los territorios de Valaquia y Transilvania. Sus torres puntiagudas, pasadizos oscuros y su aire de misterio lo convierten en el escenario perfecto para dejar motivar la creatividad y sumergirse en las oscuras palabras que nutren las hojas de la literatura gótica. Su apariencia sombríamente apagada y su ubicación remota han alimentado mitos y leyendas a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en una de las edificaciones más enigmáticas de toda Europa y el mundo. La mente del escritor irlandés Bram Stoker se iluminó al descubrir este lugar a través de sus investigaciones vinculadas sobre la persona y leyenda de Vlad Tepes III, mejor conocido como Vlad el Empalador, apodo acuñado debido a las salvajes prácticas con las que atormentaba a sus enemigos. De esta forma, Stoker modeló escenarios ficticios de su novela de terror Drácula a partir de las descripciones detalladas de las distintas fortalezas que poblaban las zonas de los Montes Cárpatos, sistema montañoso de la Europa Oriental formado a partir de un diámetro de 1500 kilómetros y declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre una de las estructuras que más despertó su curiosidad y fascinación fue precisamente el castillo de Bran, valiéndose de su diseño para idear la morada que albergaría al inmortal antagonista de su historia. El libro Drácula de 1897 sigue las desventuras de Jonathan Harker, un joven abogado inglés que viaja a Transilvania para asistir al conde Drácula en una transacción inmobiliaria. Lo que parece ser un viaje regular de negocios, pronto se convierte en una pesadilla cuando el protagonista descubre que su anfitrión no es quien en realidad aparenta. Una criatura fiel de la noche, motivada por su afán de conquistar toda Inglaterra, desatará la trama central de la novela, encarnando una feroz lucha de fuerzas que representan la dicotómica relación existente entre el bien y el mal. Esta obra de culto dejó una marca imborrable en la historia de la literatura al introducir el modelo arquetípico moderno de las criaturas vampirescas que tan características y familiares son en las historias de terror. En la actualidad, el castillo de Bran atrae a cientos de turistas que, fascinados por la leyenda de Drácula Tepes, recorren sus largos y fríos pasillos sin despegar sus inquietos ojos de los relojes que informan la llegada del ocaso.
El 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada al norte de la Ucrania que por aquel entonces constituía un estado perteneciente a la Unión Soviética, ocurriría uno de los desastres nucleares más catastróficos que alguna vez se haya visto en la historia de la humanidad. A poco menos de 3 kilómetros de distancia se ubicaba Pripyat, una creciente ciudad emergente que fue bautizada en honor al río cercano que lleva su nombre homónimo. Con lamentable injusticia, sus alrededores no serían ajenos a los resultados de aquel suceso, desencadenando consecuencias devastadoras para la población en un despliegue fatídico que reflejaría los tóxicos y dañinos efectos que la radioactividad es capaz de producir en la fragilidad del cuerpo humano. Pese a que las autoridades lograron contener los estragos, evitando que el daño se expandiera hacia los confines del planeta Tierra, las vidas humanas que se perderían en el proceso denotarían la seria gravedad de esta inestable situación. Dmitry Gluhovsky, escritor y periodista ruso, tomó inspiración de aquel hecho y sus locaciones para idear la aclamada saga literaria de ciencia ficción Metro 2033, obra que transcurre en una Moscú posapocalíptica azotada por una abrasadora guerra nuclear que ha obligado a los sobrevivientes a refugiarse en el sistema de metro subterráneo. En esta inmersiva realidad ensamblada por una compleja red de túneles laberínticos que conforman ciudades-estado sujetas a un constante estadio de conflicto, Artyom, el protagonista de la historia, se embarcará en una peligrosa misión para salvar a la población que habita su estación de metro. En su camino, deberá enfrentarse a desafíos físicos y morales que cuestionarán su perspectiva sobre la naturaleza humana y el florecer de la esperanza en un mundo asolado, plagado de criaturas mutantes y manipulaciones. En la actualidad, la alguna vez pujante Pripyat ha sido catalogada como una ciudad fantasma a partir del trágico acontecimiento de Chernóbil. Por lo tanto, ha quedado prohibida su habitación dado que los vestigios de la radiactividad residual que aún se manifiestan presentes en la zona hacen que la vida sea nociva e insalubre para todos aquellos que intenten mantener contacto constante y habitual con ella. La posibilidad de visitarla se presenta como un valioso recordatorio al mundo de cuán peligroso puede llegar a ser el costo de la impericia, la negligencia o inobservancia de las reglas que rigen los actos de quienes están sujetos a la más rigurosa responsabilidad. En el corazón de Nottinghamshire, Inglaterra, el bosque de Sherwood se alza como un emblema de la resistencia y la aventura. Sus frondosos árboles, que se extienden a lo largo de hectáreas, han sido testigos de siglos de historia y leyenda que han cultivado lazos ancestrales con los viajeros y bandidos desde tiempos medievales. De esta manera, los verdes tintes que cubren estas fantásticas tierras se convirtieron en el escenario natural donde se forjó la célebre figura del héroe y forajido popular del folclore inglés, Robin Hood. Pero antes de comenzar a hablar de él, hay una aclaración que considero necesaria realizar. Si bien el personaje ha sido acogido en el colectivo inmortal de la cultura, su existencia histórica real sigue siendo objeto de debate entre los historiadores modernos. El análisis de esta cuestión aún continúa siendo una incógnita por descifrar, encontrando posiciones afirmativas y negativas dependiendo de a quién te atrevas a preguntárselo. Acerca de este punto, tengo pensado que, si interesa el tema, podría trabajar en un video dedicado enteramente a la figura de Robin Hood, donde exploraría todas las teorías e informaciones disponibles que, hasta el momento, nos permitan elaborar una perspectiva más clara o concluyente sobre si su persona realmente existió. Por el momento, me limitaré a comentar que Robin de Locksley era un noble inglés que decidió rebelarse contra la monárquica tiranía del rey Juan I de Inglaterra, apodado como Juan sin Tierra, quien usurpó el trono que había sido de su hermano, el rey Ricardo Corazón de León. Con un gobierno marcado por la desigualdad y los altos impuestos, Juan I azotó con abusiva burocracia a los habitantes de Nottingham, robándoles sus riquezas legalmente con la plena legitimación que le otorgaba la corona real que ahora descansaba sobre su cabeza. Acudiendo al llamado de la acción en respuesta, Robin decidió vestir la capa de forajido y,
respaldado por un pueblo hastiado de tantas injusticias, dedicó el resto de sus días a combatir contra las fuerzas reales inglesas. A pesar de que al personaje como tal no se le atribuye su autoría a ningún artista en particular, ya que nació de los cánticos y susurros de la gente, ha cobrado solidez la teoría de que Robin Hood estuvo directamente inspirado en la figura de Gino di Tacco, un ladrón histórico italiano cuya fama lo llevó a ser mencionado en la famosa comedia de Dante Alighieri y en la obra de Camerón de Giovanni de Boccaccio. Prosiguiendo con la trama que nos compete, merece mención especial el escritor e ilustrador estadounidense Howard Pyle, nacido en Wilmington, Delaware. A este autor se le atribuye ser responsable de afianzar el nombre del héroe inglés a través de su obra publicada en 1883, Las alegres aventuras de Robin Hood, donde, por medio de sus detalladas ilustraciones y vívidas narraciones, relata con tintes modernos sus aventuras, resaltando con sus historias valores como la justicia, la camaradería y la valentía. En tiempos actuales, el bosque de Sherwood es un destino interesante para turistas de todo el mundo que buscan sumergirse en un entorno en el que, según la tradición, Robin Hood y su banda encontraron refugio de sus perseguidores, destacando el atractivo de los senderos que conducen a lugares icónicos como el Major Oak, un roble centenario que, según cuentan las leyendas, servía como escondite del forajido. Más que un simple bosque, Sherwood encarna el espíritu de la rebeldía y la lucha contra las arbitrariedades, manteniendo viva una de las leyendas folclóricas más queridas de la literatura universal. ¿Con qué historia seguimos ahora? Mis estimados y queridas escuchas, lamentablemente tengo que informarles que el video está llegando a su fin. Esta música sí lo anunciará cada vez que nos volvamos a encontrar. Debo decir que ofrecerle este video ha sido un verdadero desafío, dado que quería respetar mi calidad y visión artística lo mejor posible. Pese a que tenía planeado tratar otro lugar de inspiración, sumando así un total de 4, los tiempos y contratiempos, sumado a mi deseo de no querer retrasar la publicación del domingo, hicieron considerar que redondear una duración mínima de 10 minutos era lo más razonable. Editar es difícil, aunque por sobre todo agotador, más aún en mi caso, al ser alguien que empezó hace apenas 3 semanas desde cero con todo este asunto de YouTube. Sin embargo, presumo que esto se debe a que aún estoy aprendiendo y que con el tiempo espero seguir mejorando cada vez que produzca nuevos videos. Por el momento, eso será lo más relevante que tengo para decir. Si disfrutaste este video más que yo haciéndolo, te invito a que le des un buen like y te suscribas si aún no lo has hecho. Si estás generoso, apreciaría que compartieras esto a todos los que conozcas. Sin nada más que agregar, me despido con la frase que espero se convierta en una sana costumbre de nuestros próximos encuentros. Yo soy Lolzar, y más que un buen día, te deseo prósperas horas de lectura. Hasta la próxima.